Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Hermanos, esta tarde, este final de año, seguramente muchos de ustedes y yo mismo, ¿verdad? Hemos hecho oraciones al Señor y quizá no llegaron, quizá Dios no nos contestó. Y vamos a ver aquí varios ejemplos de mujeres y hombres que hicieron oración, que clamaron por una petición, un anhelo, un deseo, y Dios sí se los concedió. Vamos a ver esos ejemplos. ¿Qué es lo que sucedió? Por favor, pongámonos en pie, hermanos, y vamos a leer aquí en el libro de Crónicas. Déjenme ver primero, a quitar esto de acá. Aquí está. Ok, en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Padre, gracias por estos ejemplos que vamos a meditar hoy, que vamos a considerar en la Biblia. Porque, Señor, nosotros también hemos hecho peticiones, le hemos presentado a usted nuestra necesidad y nuestros deseos, anhelos, nuestros problemas, nuestras angustias, Padre, y muchas de ellos todavía, Señor, no han sido, Señor, resueltos, y pedimos siempre de su ayuda. Sabemos que usted es soberano, que no lo podemos obligar, que usted, Señor, lo hace en el tiempo correcto, no en el tiempo nuestro, sino en el correcto, en el suyo. Ayúdenos a discernir qué es lo que debemos cambiar, cómo debemos comportarnos, ser nosotros delante de usted, que es el Dios que creó los cielos y la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar el asiento, hermanos. Y seguramente, hermanos, hemos hecho peticiones, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, ya tenemos 2 años de estar pidiendo por ese transporte para la iglesia. Hermanos, creemos que es una oración que va a ayudar a los hermanos. Pero todavía el Señor no nos ha dado una solución. Y yo, bromeando, pues digo que el Señor nos va a dar el transporte hasta que la calle aquí de Teosita esté pavimentada. Dios quiera que así sea, ¿verdad? Pero ¿cómo es que a estas mujeres y a estos hombres Dios sí les concedió? Eso es lo que vamos a meditar ahora. Y voy a comenzar de esta manera. Hay oraciones en la Biblia donde hombres y mujeres oran a Dios expresando un deseo o anhelo, muchas veces acompañado de una condición implícita o explícita. Estas oraciones muestran una dependencia de Dios y el reconocimiento de su soberanía para cumplir los anhelos del corazón. Lo que dice acá, hermanos, esto lo he leído, ¿verdad? Es un comentario, tomé esta parte de un teólogo, y lo que aquí está manifestando, hermanos, es que estos hombres que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, bueno, ya vimos a Jabes, vamos a ver a Eleazar, el sirviente de Abraham, vamos a ver a Ana, vamos a ver el caso de Moisés, el caso de Salomón, el caso de Jonás, vamos a ver el caso de Jesús, hermanos, el caso de Jesús. Y cómo fue que ellos oraron.
y por qué Dios sí les dio lo que pedían. Y a nosotros muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Y este tema, hermanos, es oportuno porque vamos a comenzar a partir de mañana un año nuevo. Vamos a comenzar un año nuevo. ¿Y por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos ponemos en nuestra mente y decir, este mes de enero yo voy a pedirle al Señor esto que necesito, pero voy a hacer lo que Él diga que yo haga? Lo que Él dice, eso voy a hacer yo. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos habla, pero somos rebeldes y no queremos hacerlo como Dios dice. ¿Y cómo habla Dios, hermanos? Muchas veces un amigo puede darle un consejo y no queremos hacer caso. O algunas veces un hijo puede hablarnos, o el cónyuge, o un vecino, o el pastor, o un hermano en Cristo. Hay muchas maneras, o en una predicación, ¿verdad? En un sermón, Dios nos da una idea y vemos que eso puede resolver, pero no lo hacemos. No lo queremos hacer porque nos complica la vida, ¿verdad? Yo antes, hermanos, bueno, yo ya tengo casi 29 años de estar, desde que hice mi oración a Jesús para que Él me salvara. 29 años, imagínense, voy a cumplir en el 2026. Y hermanos, al principio yo no quería orar, nada, me costaba como no tiene idea. No sé si a usted también le pasa, que cuesta, hermano, leer la Biblia, qué pereza. Cosas de Dios es que da sueño cuando andamos en la carne. Por eso nos da sueño, porque andamos en la carne, andamos pensando en que voy a ir a parrandear, que voy a ir a comprar aquello, que voy a ir a invitar a fulanito o fulanita, y andamos en la carne. Por eso nos cuesta orar y por eso nos cuesta leer la Biblia, por eso nos cuesta ir al culto, porque andamos en la carne. ¿Por qué Dios sí responde a estas personas y a nosotros no? Vamos a comenzar, hermanos, con Génesis capítulo 24. Vamos a ir a Génesis capítulo 24, versículo 42. Este es un momento, hermanos, en que Eleazar era el sirviente, el ayudante de Abraham, ¿verdad? Él era como el mayordomo, digamos, el que andaba diciéndole, mira, anda a la barrea, anda a lavar, mira, limpia aquí, hace la comida, porque Abraham estaba ocupado en otras cosas. Entonces Eleazar, se llama Eleazar, él se encargaba de que la casa estuviera bien. Era el ayudante de Abraham. Abraham tenía a su esposa, pero tenía a Eleazar que le ayudaba a él. Y lo mandó cuando ya Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de Sara y Abraham, ya estaba adulto, mandó a que fuera a buscar a la que iba a ser la esposa de Isaac. Y estando allá en Madián, así se llama el lugar, entonces Eleazar hizo esta oración y la vamos a leer. Dice así en Génesis 24:42. Dice Génesis capítulo 24, versículo 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor.
Versículo 45. Antes que acabase, fíjese qué rápido respondió Dios. O sea, Eleazar estaba platicando y le dijo: Señor, ¿cómo? Yo me imagino que Eleazar estaba preocupado y ¿cómo voy a saber cuál es la mujer que debo llevar como esposa al hijo de Abraham, a Isaac? Él lo que hizo fue orarle al Señor. Pero ahí estaba diciéndole: Señor, si viene una muchacha por aquí y yo le pido agua y ella me da, y también le da a mis camellos, a los animales, a las bestias que él lleva, esa va a ser, la voy a tomar a considerar como esposa para Isaac. Y dice aquí en el 45: antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, es decir, ya lo tenía ahí, que ya se iba, pero lo bajó y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Fíjese que rápido Dios respondió la oración de Eleazar. Y muchas veces nosotros llevamos meses, semanas, años y no oramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede lo que le pedimos? Si la Biblia dice que Dios, para Él todo es posible, que Él todo lo puede hacer. Si es así, ¿por qué no contesta la oración nuestra? Lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ir despacito. Voy a retomar el versículo con el que iniciamos, el que leímos al inicio, que está en el primer libro de Crónicas. Vamos a ir de nuevo al primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y leímos al inicio del culto y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre, es decir, fue una persona que sobresalía, que quería poner un negocio y se esforzaba, se levantaba temprano, iba y barría, iba y trapeaba, iba y arreglaba lo que vendía, quizá compraba vasos y ollas y quizá las limpiaba bien. Era así era. Él encontraba algo y lo leía, aprendía rápido, él era diligente. Eso se llama ser más ilustre que sus hermanos. Era un emprendedor, era un entusiasta. Él quería comenzar algo y se esforzaba por hacerlo. No importaba si había que desvelarse, si había que pagar algo, no importaba. Él buscaba realizarlo y lo que comenzaba lo terminaba. Y dice aquí: el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le di a luz en dolor. Esto a mí me dice, hermanos, que era una familia pobre. El hecho de que alguien tenga dinero no quiere decir que nació en una familia rica. No, hermanos. Hay mucho hijo que nace en familia rica y termina muy pobre. Termina acabado, sin dinero, como el hijo pródigo. Como muchos borrachos que andan por ahí, hermanos, que se gastan. Como mucho joven que anda de mujer en mujer, gastando, invitándola, pagando todo, y se quedan sin dinero. Necio. Y hay mucho hijo de pobre que llega a tener dinero, pero porque se esfuerza. No se queda acostado ahí hasta las 10 de la mañana o está con el celular ahí perdiendo el tiempo. No, anda buscando cómo desarrollar la inteligencia que Dios nos dio a todos. A usted y a mí, el Señor nos ha dado inteligencia, a todos nos dio inteligencia. Y dice aquí que este Jabes,
que yo lo veo como un emprendedor, alguien que quería sobresalir, quería salir de aquella pobreza. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa fue la oración que Jabes le hizo a Dios. Y yo, hermanos, estoy seguro, porque así lo dice, ya vamos a ver cómo continúa. Yo estoy seguro que a Dios le agradó que Jabes era entusiasta y tenía fe. Porque, hermano, mire, el que comienza un negocio tiene fe. Tiene fe que va a gastar $1,000, $100, $50, pero que al final de la semana tiene el doble. Ese se llama fe. Porque ¿quién le asegura a una persona que anda vendiendo que lo va a vender? Nadie. Va y comienza a ofrecerlo. Y allá encuentra a alguien que lo compra y sigue caminando y encuentra a alguien más. Y sigue. Eso es fe. Y yo creo que Dios vio eso en Jabes, porque mire cómo termina aquí, dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios le dio, ¿qué le dio Dios? Bendición. Le ensanchó su territorio. Yo me imagino que el negocio se hizo grande. El negocio de Jabes se hizo grande. Y lo libró del mal. Nadie le robaba, me imagino yo. Nadie lo dañaba, porque eso es lo que él pidió. Que nadie le dañara, que nadie le hiciera daño, que el que tuviera envidia no lo tocara. Dios se lo dio. Mire qué rápido Dios dio eso a esta persona, a este Jabes. ¿Por qué a él sí y a nosotros no? ¿Por qué a él sí y a usted y a mí no? Pensemos. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Vamos a hablar de Ana. Ana era la esposa de Elcana. Elcana era un hombre, un israelita, un judío, que vivía ahí en su pueblo. Y, como decía la ley de Moisés, una vez al año iban al templo, los judíos. Una vez al año iban al templo a ofrecer, a hacer su sacrificio, a ofrecer un ternerito, una oveja, por los pecados que habían cometido. Así era en aquellos días. Y Elcana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra esposa de Elcana se llamaba Penina. ¿Ya? Se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos. O sea, Elcana se acostaba, como tenía dos esposas, ¿verdad? Así como Abraham, ¿verdad? En aquellos días no estaba permitido por Dios, pero los hombres así lo hacían. Así lo hacían, ¿verdad? Elcana con Penina. ¿Sabe por qué era? Porque en aquellos días, hermanos, como no había mucha gente en el mundo, eran bien poquitos, entonces el que tenía dinero, porque podía mantener 2 mujeres o 3 mujeres o 4, en fin, él buscaba tener hijos para trabajar la tierra. Es decir, no había personas que dijeran, mira, vení, ayúdame, te voy a pagar el día. No había. Entonces tenían la esposa por aquí, la otra esposa por allá, y tenían hijos
para que dentro de varios años, 20 años, 15 años, 20 años, ya los jóvenes eran los que trabajaban la tierra. Por eso tenían varias esposas. No es un mandato de Dios, no, es un invento de hombres, pero así era. Y Penina sí le estaba dando hijos a Elcana, y Ana no. Ana no le daba hijos, no podía, era estéril. Y ese era el dolor de Ana. Y dice acá en la Biblia que Elcana, es decir, el hombre, amaba más a Ana, aunque no le daba hijos, pero a ella la amaba, le gustaba, no sé por qué, pero a ella la amaba. Y Ana, en el versículo 10, dice así. Bueno, en el 9, vamos a leer desde el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo. Silo es un lugar. Y mientras el sacerdote Elí, el que estaba en el templo, estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, en el versículo 10 dice, ella, es decir, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, es decir, ella se comprometió con Dios, le hizo una promesa a Dios, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue la oración que le hizo Ana a Dios. Le dijo, Señor, regálame un hijo. Ella era estéril y le pidió un hijo. Era un milagro el que le estaba pidiendo Ana a Dios, era un milagro, porque ella no podía quedar embarazada. Penina sí quedaba embarazada, ella no. Y vemos acá en el versículo, voy a irme hasta versículo 19, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, y dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, esto es el siguiente año, y volvieron y fueron a su casa de Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, es decir, tuvieron relación sexual, y Jehová se acordó de ella. Le contestó la oración. Porque dice en el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, los 9 meses, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Porque Dios le dio un hijo a Ana, le contestó la oración y a nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros no nos pasa eso? Ya vimos a Eleazar, vimos a Jabes, hoy estamos viendo a Ana. Vamos a ver a Moisés, vamos a decir a Éxodo, porque el tiempo se me está yendo. Vamos a ir a Éxodo, en el capítulo 33, versículo 15. Dice, Dios le estaba dando la orden a Moisés de que tenía que ir por el desierto
Acuérdense que el pueblo de Israel fue castigado a vivir 40 años en el desierto. 40 años, hermanos. Es decir, que los que tenían 20 años, 30 años, imagínense, más 40 años, tenían 60, 70, murieron en el desierto. Porque no le creyeron a Dios cuando mandó a los 12 espías a la tierra prometida y vinieron 10 y dijeron, no hombre, si hay un grande gigante y problemas y todo, y no le creyeron a Dios. Solamente Caleb y Josué le creyeron. Entonces Dios le dijo, van a andar errantes. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso le pidió Moisés. Mire qué bonita la oración. Si tu presencia no ha de ir conmigo, que no nos movamos. Porque ¿a dónde va a ir el pueblo si yo no sé a dónde llevarlos? Necesitamos tu guía. Necesitamos que tú nos acompañes. Esa fue la oración de Moisés. Y en el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que ha llegado gracia que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y en el 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, mire qué rápido le contestó, pero rápido, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Por qué a Moisés? Mire, ya vimos a Jabes, bueno, vimos a Eleazar, vimos a Jabes, vimos a Ana, hoy estamos viendo a Moisés. Y Dios sí les contestó. Dios contesta las oraciones, hermanos. Si en este año que estamos terminando, Dios no nos ha contestado, no es porque Él no quiera. No es porque Él no quiera. Es porque nosotros no hemos cambiado. Porque mire Eleazar, vamos a ir, me falta todavía Salomón, pero el tiempo se me agota. ¿Qué pasó con Eleazar? Él dice, bueno, no voy a ir para no perder tiempo, pero era leal a Abraham. Era leal a Abraham. Eleazar era una persona íntegra. Cuidaba los bienes de Abraham. Abraham no tenía que preocuparse porque sabía que Eleazar era leal. Por eso Dios vio el corazón de Eleazar y le contestó. Jabes, ¿por qué Dios contestó la oración de Jabes? ¿Por qué le hizo grande el negocio? ¿Por qué se lo hizo más grande? Porque eso fue lo que le pidió Jabes. ¿Por qué lo protegió y nadie lo dañaba? Porque eso fue lo que él pidió. ¿Por qué? Porque Jabes quería hacer las cosas bien. Porque Jabes lo que comenzaba lo terminaba, no quedaba a medias, no le daba pereza. Si estaba cansado, igual se levantaba e iba a hacer las cosas que tenía, a trabajar, a vender, a comprar, lo que sea. Él lo hacía. Eso respalda a Dios. Pero cuando somos haraganes y nos levantamos, ya son las 10 de la mañana, no va a suceder nada. No va a suceder nada porque Dios
bendice. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Eso pide de nosotros, que nos esforcemos y seamos valientes. Entonces el Señor nos va a bendecir. Entonces el Señor va a darnos que buena cosecha. Y no estoy hablando solo de sembrar, sino que el que le gusta andar vendiendo le va a dar buenos clientes. El que le gusta allá andar manejando le va a dar una máquina que va a trabajar bien, porque así es Dios. ¿Qué pasó con Ana? Al leer todo el episodio de Ana, vemos que Dios le dio a Samuel, pero como Ana se lo había ofrecido y se lo llevó al templo y ahí lo dejó, y ahí creció Samuel en el templo, y por eso Samuel es el primer sacerdote y primer profeta. Ana cumplió, y que si seguimos leyendo, dice que Ana tuvo más hijos. Es decir, Dios le dio lo que quería. Se lo dio, pero por el corazón de Ana está agradecido. Cumplió lo que ella dio. Se lo cumplió. Pero ¿qué pasa con nosotros? Decimos, Señor, este año voy ¿qué puedo decir? Prometo ir al culto todos los domingos. Y no venimos. Solo venimos 2, 3, y de ahí ya no vuelve a aparecer el hermano o la hermana. Dios no le va a ceder, porque si nosotros hacemos un voto, una promesa a Dios, dice allá en Eclesiastés capítulo 5, dice el rey Salomón, bueno, lo voy a buscar y se lo voy a poner para que no, o sea, que usted vea que la Biblia está, que no me lo estoy inventando. En Eclesiastés capítulo 5, el versículo no lo recuerdo, ya lo voy a buscar. Dice así, hermanos. Versículo 4. Voy a ponerle ahí Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice así: cuando a Dios, fíjense bien lo que dice Salomón, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Y Dios dice eso. Si usted dice a Dios, Señor, yo prometo esto, si usted da aquello, Dios se lo da. Pero usted promete, cumple, porque entonces el Señor le va a dar más. No, ¿qué va a suceder? Le va a dar lo que usted cumplió. Aquí está, es la palabra del Señor. Cuando Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos, es decir, los que prometen y no cumplen. Y Salomón termina este versículo diciendo: cumple lo que prometes. Por eso Dios le respondió a Ana, porque Ana cumplió lo que había prometido. Le dijo: mira, si tú me regalas un varón, yo, llegado el tiempo, lo voy a dejar en el templo, te lo voy a entregar a ti, para que él te sirva a ti, él lo voy a dedicar a ti. Y así lo hizo Ana. Y Dios, ¿qué hizo? Le dio más hijos e hijas a Ana. Le respondió. A Moisés
En Éxodo 14, en Éxodo 33, 14 dice, Moisés le pidió que no lo dejara solo, que si iba a ir Moisés, que Dios fuera con él. Y en Éxodo 33, 14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le contestó a Moisés. Entonces, ¿qué necesitamos tener nosotros para que Dios responda lo que le estamos pidiendo? Yo no sé si usted le está pidiendo, hermano o hermana. No sé si usted le está pidiendo cosas a Dios. Quizá, bueno, nosotros aquí como iglesia pedimos por nuestros hijos. Que el Señor haga que nuestros hijos dejen de ser perezosos, haraganes, vagos, que dejen de ser borrachos, drogadictos, que anden acostándose con cualquier cipota que le ofrezca, que sean hombres y mujeres de valor. Por eso estamos orando. Para que los hijos de las familias que aquí nos congregamos sean buenos jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos humildad. Y como a Dios nadie lo puede engañar, no somos humildes delante de Dios, sino que aquí, ¿verdad? Cuando estamos orando, hermanos, miren, nosotros estamos orando aquí y muchos viendo para la calle, viendo para allá a la gente pasar. Y estamos orando. Se supone que estamos buscando el favor de Dios y nosotros viendo para la calle. Y a mí me dice, pastor, ore por mí, ore por mi hijo. Y usted viendo para allá. Y entonces, por eso no nos sucede lo que pedimos. Y decimos, soy seguidor de Cristo, soy cristiano. Pero no hacemos como Dios dice. Hacemos como la gana nos da. Hacemos como nosotros pensamos, no como Dios dice. Porque no somos humildes. Porque no reconocemos que Él es Dios. No hemos reconocido, hermanos. Porque mientras nosotros no reconozcamos que Él es Dios, que Él es soberano y que la voluntad de Él es la correcta, y queramos hacer lo que a nosotros se nos antoja, que queramos hacer que no, este pastor quiere que yo ande haciendo lo que él dice. No, hermano, no es que yo quiera que usted haga lo que yo digo, no, lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, porque yo le puedo engañar, pero la Biblia no le va a engañar. Por lo tanto, si usted quiere que en este año el Señor, o en las siguientes oraciones que usted haga, el Señor le conceda, hágalo como Dios dice. Acepte el consejo de Dios. Y Dios no se le va a aparecer y va a decir ahí, quiero que... No, hermano, no, eso no va a suceder, no. Eso no sucede. El Señor me va, a lo mejor el hermano Benedicto me dice, mire pastor, le voy a decir algo. A lo mejor ahí me está hablando Dios. O la hermana Jesús me dice, o el hermano Casimiro, o el hermano Juan, o el hermano, o la hermana Carmen, o la hermana Claudia, algún, o allá mis hijos o mi esposa me dice, a lo mejor por ahí me está hablando el Señor. O cuando yo leo la Biblia, el Señor me habla ahí. Pero como queremos hacer lo que se nos antoja y no queremos ser obedientes, entonces no pasa, no sucede, Dios no nos da lo que estamos pidiendo. Dios escucha y responde según su voluntad, según su voluntad. Dios
honra las oraciones hechas con fe, con humildad y con un corazón dispuesto a obedecer. Si Dios ve que no vamos a obedecer, no va a suceder, hermanos. No va a suceder. Porque Él conoce todo. Él conoce, dice allá en Hebreos 4, que Él conoce hasta el tuétano de los huesos. La palabra de Dios entra allí y Él discierne las intenciones del corazón. Conoce todo. No lo podemos engañar. Dios honra las oraciones hechas con fe, humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Piénselo, hermano y hermana. Pensémoslo de verdad. ¿Por qué Dios no contesta lo que le pedimos? Él no es un mago que está ahí con una libreta, ¿verdad? A ver, Gloria, ¿qué querés? Bueno, Dios no es así. René, ¿cuál es tu petición? Aquí la voy a anotar. Dios no es así. Dios no, y lo que pedimos no es que por arte de magia va a suceder. Dios no es así. Dios no es así. Dios ve, así como Abel, mire, Abel es un buen ejemplo de cómo debemos ser nosotros, porque Abel ofreció una ofrenda a Dios, y ahí en Génesis capítulo 4 dice que a Dios le agradó la vida de Abel y también la ofrenda. Pero Dios no está interesado en la ofrenda. A Él no le interesa su dinero, hermano. No le interesa que usted venga a servir aquí, si no lo hace con un corazón humilde. Si lo hace solamente para apantallar a alguien. No. A Dios le interesa su vida. Y cuando a Él ve su vida bien, entonces le agrada lo que usted le ofrece. Esa cora, esos 10 centavos, ese dólar, Dios lo ve con agrado. Así es como Dios piensa. Y así es como Dios nos regala las oraciones cuando de a de veras lo hacemos bien. Padre, gracias. Señor, gracias por estos ejemplos que hemos revisado esta tarde, Señor. Señor, ayúdenos, Padre, en este nuevo año, en el 2025, a que cambiemos y que lo hagamos como hemos visto, Señor, en la Biblia, que suceden esas respuestas. Usted las da, usted responde las oraciones. Y hay muchos más ejemplos, Señor. Usted le ayudó a Sansón. Usted le dio fuerzas cuando estaba destruido. Usted le volvió a dar fuerzas. Y dice la Biblia que mató más filisteos allí que cuando andaba de rebelde. Usted escuchó la oración de Daniel. Usted escuchó la oración de Nehemías, de Esdras. Usted escuchó, Señor, la oración de Pablo. Señor, cada ejemplo que vemos, Señor, usted responde. Ayúdenos, Señor, a hacerlo correctamente, y que nuestra disposición, Señor, siempre sea en obediencia, en humildad, con un corazón que quiera honrarlo a usted, respetarlo a usted. Gracias, Señor. Ayúdenos en este nuevo año. Ayúdenos, Señor, en este año que comienza mañana. Que seamos diferentes, Señor. Ayúdenos a cambiar. Que de a de veras, Señor, de a de veras, Padre, nazca en nuestro interior el deseo de respetarlo más y más a usted. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Que pasen una buena noche y que el Señor les regale de verdad un año de bendición, de victoria,
porque Él tiene el poder, Él quiere hacerlo, pero está esperando que nosotros también lo hagamos correctamente. Pasen buena tarde, hermanos, y cuídense de los puentes, ¿verdad?